¿Les ha pasado que no se sienten lo totalmente suficiente para predicar o hablar de Dios? ¿Sientes que te falta preparación? ¿Sientes que en algún momento eh, te ha faltado tal vez las palabras adecuadas para que puedas hablar de Él? En ese capítulo vamos a aprender qué es lo que debemos hacer y cómo el Espíritu Santo nos ayuda y cómo Jesús también, aparte, nos dejó eh, ese mensaje, ¿no? De que el Espíritu Santo nos puede dar, nos puede capacitar sin necesidad que nosotros tal vez tengamos ese conocimiento. Bienvenidos a ese podcast. En el día de hoy vamos a aprender la lección número 12 y el día de hoy nos está acompañando Denis. Hola Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Marti, ¿cómo estás? Chicos que están ahí viéndonos. Contento, ¿no? Contento porque, bueno, es un nuevo día en el cual vamos a comprender un poco más acerca de cómo nosotros debemos compartir el Evangelio, sobre todo compartir el Evangelio desde nuestro testimonio, ¿no? Sí. Muy importante es nuestra vida como testimonio vivo de que Dios está con nosotros y que nos acompaña. Y entonces eso también va a hacer que muchas personas pues, puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Sí, el texto de la semana, por ejemplo, Denis, está en Hechos 4, Hechos ¿no? 4. Y vamos a aprender mucho de Hechos 4, qué nos dice, y bueno, de paso también vamos a repasar, ¿no? Obviamente la lección para el día Sí, sábado. claro. Así que vamos a dar inicio y vamos a hacer lo que siempre hacemos, orar y ¿Ya? nos vamos a encomendar a Dios. Ok, vamos a orar. Vamos para que mueras tú los cielos, Dios, te damos gracias, Señor, porque estás hoy nuevamente con nosotros. Te damos gracias por la vida que nos das, por el trabajo y las bendiciones. Te pedimos, Señor, que ahora nos acompañes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos ayude a llevar unas palabras de aliento a nuestros hermanos y que podamos compartir para la lección de esta semana. Que, Señor, podamos también compartir de tu amor y tu misericordia por nosotros a las personas que ahora necesitan de ti. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver el tema de Hechos 4, ¿no? Sí. Y para arrancar tengo una pregunta. Ujú. Eh, Ahí las personas que también nos están viendo se pueden hacer esta pregunta, ¿no? ¿Con qué frecuencia compartes lo que Dios hace en tu vida? ¿Te cuesta hablar de Dios? ¿Te cuesta hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida? Y también sería, ¿no? ¿Qué actitudes no están dando testimonio del amor de Dios? ¿Qué actitudes nuestras no están dando ese testimonio de Dios? Bueno, yo podría decir que, por ejemplo, cómo nosotros podemos llevar el evangelio de muchas maneras, ¿no? Hay una que suelo usar mucho yo, son redes sociales, por ejemplo, porque tengo en mis contactos a muchos que son de la iglesia, pero muchos que tal vez no lo son. Compañeros de la universidad, de trabajo y familias, ¿no? Que no están en la iglesia, que también ven publicaciones mías y en algunas ocasiones me preguntan por eso. Y entonces uso esa herramienta para llegar a ellos. Y también de otra manera, cuando también estoy en una reunión con mis compañeros de la universidad, toco algunos temas, ¿no? En cuanto a mi fe y a mi confianza en Dios. Y ellos también ya conocen un poco de mí, que la vida que llevo, ¿no? Que es distinta a la que Bien, tal vez ellos sí. usualmente lo llevan. Eso y qué actitudes por ahí tal vez no reflejan el amor de Dios. Tal vez la timidez de no ser muy cercano a las personas, Ya. a poder sentir ese deseo de que ellos también conozcan a Jesús y tal vez eso nos limita mucho, ¿no? Nos da miedo a Claro. veces acercarnos y decirle, oye, quiero hablarte de Jesús, quiero contarte de esto. Entonces a veces la timidez hace que no nos acerquemos más a las personas. Entonces, podría ser también esa actitud que por ahí nos limita mucho para acercarnos a Dios. Sí, sí, a veces nos cuesta mucho hablar también, Sí, ¿no? Porque no, muchas veces tal vez el pensar de cómo va a reaccionar la otra sí, exacto, persona, eso ¿no? es verdad. Y eso como que te detiene, te da un poquito de miedo y te da timidez a la vez, o Sí, sea, son un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, este, suelo hablar con frecuencia, siempre y cuando también vea que sea el momento adecuado, ¿no? Porque hay momentos. Yo sí, siento que aprendí, Dios me enseñó que hay momentos en el cual podemos hablar de Él y hay momentos que tal vez no, porque
comprendí de que si uno habla de Dios o quiere hablar a alguien de Dios, lo tiene que ser en un momento propicio en el sentido de que la persona esté predispuesta a escuchar Sí. y también de que si la persona, por ejemplo, estás hablando y está como que queriendo ya no tal vez debatir, ¿no? Su punto Ujú. de vista, más bien pelear, Claro. entonces mejor me retiro. He aprendido eso. He Sí. aprendido de que no sabes que Dios no es un momento en el cual vamos a hablar de Dios y vamos a terminar peleando. No es la idea, porque Dios no nos invita a eso. Sabemos que Dios es amor. Entonces he Claro. comprendido eso, ¿no? Dios me ha ayudado, porque humanamente no podría comprender eso, pero Dios me dio la capacidad para yo poder comprender eso. Sí, justamente un poco ampliando en ese tema, si lo Ujú. vemos el contexto de Hechos 4, vemos que, por ejemplo, en Hechos 3, los discípulos, vamos al contexto de la historia del Hechos 4. En el Hechos 3, la Biblia cuenta que los discípulos, tanto Pedro como Juan, fueron al templo, ¿no? A orar y también a hablar de Dios, y vieron que en la entrada, vieron a un hombre que era cojo, o tenía una dificultad para andar. Y este hombre estaba en la puerta, la hermosa, en una de las puertas del templo, y pedía limosnas. Entonces, cuando los discípulos se acercaron a él, ¿no? Le dijeron que el hombre les extendió la mano para pedirle una limosna, pero Pedro le dice que él no tiene ni oro ni plata, pero lo que tiene sí lo da. Y entonces le dice que en el nombre de Jesucristo te pido que te levantes y andes. Entonces Mm, ocurre ese milagro ahí, en ese momento. Entonces el hombre se levanta y entonces entra al templo con Juan y con Pedro y empieza a glorificar a Dios y agradecer por el milagro que hicieron por él. Entonces, y en ese momento también es que toda Jerusalén y el pueblo se enteran de ese milagro. Y entonces ahí es donde mucha gente viene y entra al templo, y ahí es donde Juan y Pedro aprovechan para evangelizar, para hablarles de Jesucristo, ¿no? Entonces, justo ellos también encontraron el momento indicado, exacto, sí. ¿no? En el que la gente estaba dispuesta a escuchar sobre el milagro que hicieron con este hombre allí en el templo, y lo usaron para que puedan llevar el evangelio. Muy importante es eso también, como lo que tú mencionas, el momento indicado para que pues, pueda evangelizar. Claro, sí, y es muy bueno, ¿no? Ser consciente de eso también, Sí, porque hay momentos que podemos y tal vez no lo estamos utilizando, sí, lo eso es verdad. estamos dejando pasar, ¿no? Y de ahí como que te Te arrepientes, porque me ha arrepientes. pasado también Sí, de sí, decir, justo. Era el momento, pero me quedé, me ganó el de, ¿no? Sí, Y bueno, ahora, ¿qué actitudes no dan testimonio de Dios, ¿no? ¿Qué actitudes mías puede ser que a veces soy una persona un poco, tal vez que al primer contacto conmigo no voy a ser de todo, ay, sí, o sea, amorosa y eso, claro, ¿no? claro. Me falta un poco de eso, De ser un poco más pero cercana, algo así. sí, pero Sí, sí soy de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De una forma natural como a sí, mí me nace, me claro. sale también, ¿no? Pero sí me cuesta eso y siento que a veces algunas personas piensan que puedo ser un poco mala o, ay, no, esa persona es muy Muy seria, ¿no? serio. Marty seria. O, Sí, uy, hay que ir con cuidadito con Marty, ¿no? Pero no, claro. eso es lo contrario. O sea, este, sí se pueden acercar a mí, yo no les voy a tratar Sí, mal, ¿no? Pero siento que sí me muchas consta. personas que pueden decir eso, ¿no? Pueden tener esa opinión a una primera impresión. Como también, también depende de mi estado de ánimo, que puede estar muy alegre, muy jovial. Entonces estoy como que, hola, ¿qué tal? Pero hay momentos, ¿no? Entonces eso para mí son esas cosas y el de exigir mucho a las personas en el sentido de que quiero que las cosas salgan así y tal vez tener esa actitud de perfeccionismo, Sí, también en vez de acercar a más personas a Dios, de dar testimonio de Dios, sí, estén haciendo de que, no, mira, ve, ella es cristiana, pero es muy perfeccionista. Que claro, no, y no es así, pues, no somos cristianos y no somos perfectos. claro. Buscamos alcanzar ese perfeccionismo, pero bueno, tengo ese defecto del perfeccionismo. Sí, a veces justamente llegamos a juzgar a las personas por la vida que llevan, que tal vez es distinta a la nuestra, ¿no? Sí, Entonces, y ese es un error garrafal, porque de otra manera debemos verlas a ellas con las dificultades que ellos también tienen,
Y como dice Pablo, o sea, yo soy débil con los débiles y soy fuerte con los fuertes. Entonces, una persona que recién conoce o que recién va a conocer el Evangelio, probablemente tiene tendencias y hábitos que tal vez no van con tus hábitos tuyos, Sí, pero de una otra manera eso no tiene que hacerte como que alejarla, ¿no? Juzgarla por lo que hace, sino que acercarse con amor y cariño y presentar el Evangelio. Y estamos seguros que el Espíritu Santo pues, va a orar en la persona y va a hacer que lleve una vida mucho distinta a lo que sí. llevaba. Y bueno, por lo último sería la paciencia, ¿no? En la persona. Que ya en un momento le pedí a Dios paciencia y bueno, me dio unas situaciones que dije, no, Señor, para la próxima no te pido más paciencia. Claro, sí. Así que bueno, son cositas que creo que que me he dado cuenta Sí, y que Dios está ayudando a mejorar, ¿no? sí, claro, por supuesto. Dios siempre nos ayuda en eso. Muy Bueno, bien. ahora arrancamos ya para profundizar un poco más el tema Ujú. y tenemos la siguiente pregunta que es, ¿qué cosas debemos hacer y cuál, bueno, lo que la Biblia nos dice, ¿no? ¿Qué cosas debemos hacer y cuál debería ser nuestra actitud al momento de dar testimonio? Acabamos de hablar, ¿no? Que a veces tenemos actitudes negativas, que Sí, tenemos, obviamente que tenemos que ser, uno, ser conscientes y dos, pedir a Dios que nos ayude a trabajar en ello para sí, mejorar, pues, porque si no, ¿cómo damos un verdadero testimonio de Dios? ¿Cómo decimos, no, Dios está haciendo esto en mi vida, conozco a Dios, que Dios es amor, pero no estoy mostrando eso con mis actitudes? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? bueno, vemos justamente acá que en la palabra de Dios, eh, Dios nos invita a ser valientes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 Trece. en el versículo 13, ¿no? Entonces Ujú. dice, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Entonces, aquí vemos que a Pedro y a Juan, las personas que estaban ahí, los que le habían apresado a ellos dos, se admiraban de ellos, ¿no? Que eran personas que tal vez no tenían una educación superior, se puede decir, o tal Ujú. vez eran personas muy letradas, ¿no? Muy estudiadas, pero sin embargo, se admiraban de ellos porque reconocían que eran hombres que habían estado con Jesús. Entonces, de la misma manera también, las personas tienen que reconocer que nosotros también hemos estado con Jesús, ¿no? Y nuestras palabras siempre tienen que ser con amor, con paciencia y sobre todo con la cercanía que Dios también tiene para con nosotros en un momento. Sí, aparte también nos invita, dice que nosotros demos testimonio, ¿no? De esa dependencia de tener con Dios, o sea, de Sí, depender en Dios, de que nosotros tenemos que dar ese testimonio que tenemos dependencia de Dios, ¿no? Y mediante eso también Dios pues va a obrar en cada uno de nosotros y vamos a dar ese testimonio vivo, no solamente del hablar, porque muchas veces hablamos y no accionamos, sí. entonces somos incongruentes, ¿no? Entonces, lo que nos invita, la Biblia también es eso, ¿no? Que tengamos una dependencia a Dios. Sí, es correcto. Y también podría decir la preparación, ¿no? Sí, necesitamos prepararnos también. Claro. El estudio metódico de la palabra de Dios, el discernimiento de sus verdades, van a hacer que también nuestras palabras puedan ser mucho más fáciles de llegar a las personas, ¿no? Y ellos también puedan comprender mejor el misterio de la salvación, ¿no? Y ellos también puedan conocer a Jesús, no solo en nuestra propia vida, porque eso es lo más importante, creo yo, un testimonio vivo de nuestra fe, pero también el conocimiento de la Biblia nos va a ayudar a que también podamos comprender y explicar mejor, ¿no? Lo que Dios desea para la vida de las personas. Sí, aparte también el hecho de que nosotros estudiemos la Biblia y pasemos tiempo con Sí, Dios, ¿no? Y pasar tiempo con Dios ya en capítulos anteriores hemos dicho que no es solamente leer la Biblia y hacer tu primera oración de la mañana y tu última oración en la noche, ¿no? sí, Sino es todo el día, ¿no? Estar en contacto, con- en continuo contacto sí, con Dios. Entonces, el pasar tiempo con Dios nos va a ayudar a que nuestro carácter también mejore, ¿no? sí.
reflejemos el amor de Dios. Por ejemplo, en Hechos 4:20 nos dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces, aquí algo que también nos invita a hacer, ¿no? La Biblia nos invita a hacer que si Dios está haciendo cosas en nuestra vida, cosas que jamás hubiésemos imaginado, nos invita a que compartamos eso. No nos quedemos con eso, ¿no? Como ya hemos estado hablando, la timidez tal vez, o el de que cómo va a reaccionar la otra persona, pero acá comprendemos que también nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Sí, que nos llenemos del Espíritu Santo para actuar con valentía y valor, ¿no? Es algo que sí, también nos invita. Entonces, algo que debemos tener siempre en cuenta es eso, que al momento de dar testimonio, que al momento de hablar de Dios, siempre tenemos que hacerlo con valentía y no confiar en nuestras fuerzas, Denis. sí. No nos dice que no confiemos en nuestras fuerzas, sino que confiemos en el poder del Espíritu Santo. Y es algo que también Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no? Y que hoy en día pues tenemos la Biblia y estamos repasando cómo tener esa valentía y ese valor. Sí. Y acá en Hechos 4:31 también dice, ¿no? Predicaban con valentía la palabra de Dios, ¿no? Nuevamente recalca que ellos pues predicaban con valentía la palabra de Dios. Que muchas veces también cuesta dependiendo también el contexto en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en Perú vivimos en un país libre religiosamente, entonces podemos compartir con personas en la vía pública o donde tal vez a nosotros nos parezca conveniente compartir de Dios, pero hay otros lugares que no te Sí. permiten eso, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es esto que nos dice, ¿no? Que lo hagamos con valentía. Claro, justamente porque también es el Espíritu Santo quien nos capacita, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de alguna otra manera, el poder que necesitamos hacernos para poder llevar el Evangelio es el Espíritu Santo, ¿no? Porque son palabras espirituales las que vamos a llevar. Exacto. Entonces, no son simplemente temas seculares, ¿no? O temas que tal vez no conciernen, pero sí son temas espirituales más profundos que tienen que ser hablados a través del Espíritu Santo. Cuán Exacto. importante es que también nosotros podamos pedir a Dios o al Espíritu Santo que nos capacite, ¿no? Y nos dé ese valor y la valentía para poder hablar de Jesús a las personas que nos rodean. Claro, y como ya lo mencionaste, Denis, Dios, el Espíritu, mediante el Espíritu Santo, pues nos da todas estas capacidades, nos capacita, Sí, ¿no? nos capacita. Y nos ayuda a vencer por los obstáculos para poder dar a conocer el mensaje de Dios. Sí, sí. Ahora, continuamos con el tema y ahora, Ok. sabemos qué debemos hacer cuando queremos dar testimonio de Dios, cómo compartirlo, ¿no? Ahora queremos saber qué debemos tener en cuenta cuando compartimos la palabra de Dios. Claro, bueno, por ejemplo, el método de Cristo es uno de los métodos que la Biblia nos enseña, ¿no? Por ejemplo, la lección también hace ese énfasis en la parte de interpreta, cuando dice que debemos relacionarnos con las personas para construir una amistad. No siempre debemos acercarnos a personas enfocados en ganarnos su amistad, ¿no? Su Ujú. confianza, ¿no? Después ver alguna necesidad que tal vez la persona tiene y suplir esa necesidad y entonces y así ser mucho más cercanos, ¿no? Y también la oración es importante, ¿no? Cuando queremos llegar a una persona a los pies de Jesús, necesitamos orar por ella antes incluso de empezar a hablar de Jesús. Entonces, para que el Espíritu Santo ya vaya trabajando en el corazón de las personas y así sea más fácil poder entablar una conversación en cuanto Ujú. a los temas que queremos presentarle en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, yo quiero dar un testimonio un poco de cómo en algún momento yo empleé estas partes para poder presentar el Evangelio a una persona. Por ejemplo, yo estudié inglés en Lima, en la Universidad San Martín, y ahí yo conocí a una amiga que estudiaba conmigo en el aula, y llegamos casi 3, 4 meses ya de una amistad y que conversábamos, porque Ujú. los otros dos hacíamos las conversaciones en inglés, porque tenían que ser dos personas.
una pregunta, el otro responde. Ujú. Y entonces recuerdo que en una fecha ella me pide que vaya más temprano para practicar la conversación de ese día. Entonces yo llego temprano y empezamos a practicar y lo hicimos muy rápido, ¿no? Realmente lo hicimos rápido la conversación que íbamos a hacer de inglés y ella me empieza a contar un poco de su vida, de sus sueños, sus anhelos, qué es lo que quiere llegar a ser en su vida. Y entonces, y en ese momento me surgió a mí una pregunta y yo le dije, oye, ¿y qué es lo que tú anhelas tener en tu vida? ¿Cuál es el sueño máximo que quieres alcanzar? Entonces ella me dice, yo quiero trascender. Entonces yo le dije, ¿cómo trascender? Entonces ella me dice, yo quiero trascender de esta manera. Yo voy a ser la mejor de mi clase, la mejor de la universidad. Voy a hacer una maestría, un doctorado, también voy a irme al extranjero y voy a hacer muchas investigaciones que van a aportar al mundo de la ciencia y también van a hacer que mejore el mundo en el cual vivimos, ¿no? Me pareció interesante su respuesta y entonces ella me decía, a mí me van a reconocer en el tiempo y van a estudiar las cosas que yo he hecho. Y entonces ella me hace la repregunta y me dice lo mismo, ¿no? ¿Y tú qué es lo que anhelas en la vida? ¿Qué es lo que máximo que quieres hacer? Y entonces ahí es donde yo le dije, mira, lo que yo anhelo en la vida es vivir para siempre. Y vivir en un mundo en donde ya no haya más dolor, más sufrimiento, donde todo sea paz y alegría y felicidad. Entonces, y ella me queda mirando y me dice, tú eres cristiano, me dice, porque ella interpretó más o menos hasta donde yo quería llegar. Y Ujú. entonces yo le dije que sí. Y ahí estoy, ella le causa esa curiosidad y me dice, bueno, cuéntame más acerca de eso. Y entonces ya yo empecé desde el origen del pecado en el cielo, el misterio de la redención en el jardín del Edén, la justificación, la santificación y hasta la segunda venida. No se lo expliqué de una manera muy rápida Ujú. en ese momento, pero entonces y ahí vi el interés que ella tenía por esto y entonces le planteé que cada vez que íbamos a llegar temprano a la universidad, pues tomemos un tiempo para estudiar más eso a fondo y Ujú. estudiar así la fe de Jesús, ¿no? La que tenemos ahí. Y entonces aproveché ese momento y ella, gracias a Dios, lo aceptó. Y 8 meses después recuerdo que ella se bautizó. Y fue Ay, muy qué bonito porque lo lindo. hizo en un río con la iglesia, porque también ya los 3, 4 meses de que estábamos estudiando, ella iba a la iglesia. Le Ujú. gustó mucho porque también los jóvenes la recibieron con mucho cariño y afecto. Claro. Y eso fue algo que a ella también le gustó bastante. Y después, pues de ya concluir la fe de Jesús y ya que haya entendido, se bautizó. Y la verdad que para mí el hecho de verla salir del río, ¿no? De las aguas bautismales, fue muy bonito. Realmente es una Ujú. experiencia muy, muy, muy bonita para mí porque no hay un regalo más grande que uno pueda recibir que presentarle a una persona a Jesús y que lo acepte, ¿no? Entonces, Sí. yo vi en ese momento cómo de alguna otra manera apliqué este método en ella. Me hice amigo por 3, 4 meses. Nunca le hablé de Jesús en todo ese tiempo, pero sí empecé a orar por ella porque quería que ella también conociera el Evangelio. Y justamente en ese día vi la oportunidad cuando yo le pregunté qué es lo que quería hacer en la vida. Y entonces cuando me hizo la pregunta, entonces yo ya toqué el tema del Evangelio y entonces empecé yo ahí a hablar con ella acerca de Jesús, ¿no? Claro. Entonces, de la misma manera también nosotros podemos tener esa oportunidad con muchas personas, ¿no? Y es Dios quien nos capacita a través del Espíritu Santo para poder llegar a las personas, Sí, ¿no? Entonces, así y es. estoy feliz por ella porque ella todavía ella es miembro de iglesia, sigue estudiando, ahora está haciendo una maestría en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país y estoy contento por ella porque Oye, es una de las personas a las que yo llegué con el Evangelio y ella lo conoció. Y bueno, creo que igual eso es el llamado que Dios también nos hace, ¿no? claro, sí, y qué bueno. Y me impacta un poco la parte donde dices que te hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que anhelas en tu vida? Y que tengas tan presente de que anhelo la vida eterna. O Sí, sea, tal vez si me hubieran preguntado a mí, hubiera dicho, no, tener una profesión, casarme, qué sé yo, claro, ¿no? probablemente sí. Cosas solamente que estamos con nuestra mente sola acá en la tierra, ¿no? Sí, Y muchas veces a nosotros como cristianos que conocemos, nos pasa. sí. Imagínate cuánto más les pasa a las personas que no conocen de la Biblia, ¿no? Que Ujú. no conocen de Dios, eh, que no saben el plan de salvación que Él tiene para Claro, cada sí. uno de nosotros. Entonces, que los tengamos eso siempre presente. También es una invitación a las personas que nos están viendo, que son cristianas, ¿no? Que tengan eso presente, que nuestra meta es esa. No Sí, solamente que sea el de hablarlo en la iglesia,
Ay, lo hablamos en la iglesia, lo hablo con la familia o lo hablo con las personas que son cristianas, sino Sí, contarle al mundo que queremos eso, que claro. también tenemos nuestras metas personales, Sí, nuestras metas terrenales, pero que lo primordial, antes que eso, está la vida eterna. Y qué bonito, se me hizo hasta la piel así de sí, la verdad que sí, escucharte. en ese momento no lo pensé, fue algo intuitivo hablarle de esto. Y bueno, yo gracias a Dios porque a partir de eso ya pude hablarle de Jesús más adelante, ¿no? Y Denis, también lo importante que decías, el tema de la oración, ¿no? Sí, El tema de la oración, el que tú no confiaste en el conocimiento que tenías sí, previo, sino que confiaste en primero encomendarte a Dios, orar y pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo obrara tanto en ti como en ella, pues, ¿no? Porque sí, claro. si no, ¿cómo vamos? ¿Con qué poder? Con poder humano no vamos. No, Tenemos que no, ir con el claro. poder llenos del Espíritu Santo. Y también lo importante de que acá, por ejemplo, en Isaías 54 dice, ¿no? Palabras de sabiduría para consolar a los fatigados, ¿no? O sea, para mí esto, yo lo siento que hace un poco referencia al de que también nos invita a uno a que Ujú. leamos la Biblia, porque si no, tampoco es como que es una magia de que, ay, y te van a venir. Si no te Sí, viene también de lo que ya has leído, pues Dios te ayuda claro, en esos momentos, ¿no? Te da facilidad de palabra, digas las palabras adecuadas, exactas en ese momento, pero también nosotros tenemos que capacitarnos, sí, no por supuesto. solamente decir, Señor, ay, o es como dice, ¿no? Oramos, porque quiero esto, pero no me esfuerzo, ¿no? Mm, Estoy sentado y voy a esperar que caiga pan del cielo. Entonces, sí, no, también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y algo claro. que nos invita es el que nos tenemos que preparar y Dios nos dará la sabiduría. Sí, claro, o sea, el Espíritu Santo es el que trabaja allí, ¿no? Por eso para mí el hecho de haber logrado mucho tiempo antes de presentar el Evangelio a ella, pues hizo que también el Espíritu Santo trabajara en su corazón, Mm, para que le diera esa curiosidad, ¿no? De saber más. exacto. Y si probablemente ella me puede haber dicho, bueno, está bien, pero ella me preguntó, o sea, cuéntame más de eso. Y entonces yo ahí utilicé el conocimiento que ella tenía de la palabra de Dios y entonces se lo presenté de manera general y eso le causó aún más curiosidad y entonces ahí es donde ya poco a poco le empecé a hablar más en cuanto a la fe de Jesús y Claro. bueno, después tomó una decisión. Y fue muy efectivo el método que Sí, hiciste, o sea, porque fue muy como efectivo. dijiste, hiciste el método de Jesús, que es algo muy importante, que todos lo tenemos que aplicar. Ya lo Sí, tenemos que tener acá incorporado, ya como que en nuestro chip y automático, o sea, sí, no claro. pensarlo, ay, ahora tengo que hacer el método de Jesús o el método de Cristo, ¿no? Sino que ya lo tenemos que tener ya como que muy Muy naturalizado, naturalizado. Sí. ya muy nuestro, ¿no? Sí. Bueno, quería comentar algo más, pero se me fue lo que quería decir. Eh, y también el hecho de leer, estudiar la Biblia, ¿no? Nos permite también defender nuestra fe. Y cómo también Claro. mediante esto nosotros podemos dar fe, tener palabras, por ejemplo, palabras adecuadas o citar versículos de la Biblia en específico de decir, ¿sabes qué? La Biblia, Dios nos invita a esto. Dios tiene preparado eso para tu vida. Eh, Cuando estés en dificultades, ora y consuélate en este versículo, ¿no? Pero si Claro. no leemos, ¿cómo podemos ayudar a las personas, ¿no? Como acá dice, a los afligidos. ¿Cómo podemos? No vamos a poder, Sí, no ¿no? vamos a poder hacer lo mucho que podemos hacer, tal vez es dar un consejo humano. Y Exactamente. entonces, pero lo que Dios nos invita a que a través de su palabra que la presentemos y que ellos puedan hallar consuelo, no en nuestras palabras, en las palabras que Dios le dice a través de la Biblia. Y por Sí, eso capacitarnos es muy importante también para nosotros mismos, ¿no? Porque también crecemos espiritualmente y también para las personas porque van a conocer a Jesús a través de nosotros. exactamente. Bueno, ya continuando con el tema, que está muy interesante, la verdad. Y esperamos que las personas que también nos están viendo, bueno, si ahí tienen alguna consulta, los números están saliendo en la pantalla, pueden hacer consultas eh, de manera
privada. Y ahora, Denis, hemos aprendido cómo debemos compartir, qué es lo que debemos hacer, eh, las actitudes que tenemos que tener y demás, ¿no? Ahora, ¿qué nos debemos hacer cuando hablamos de Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo mal, básicamente, ¿no? Cosas podríamos estar haciendo mal. Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Creo que una de las cosas que tal vez no debemos hacer es coaccionar a las personas en cuanto a que acepten una verdad de una manera prematura, ¿no? Por ahí tal vez sentir la necesidad de invitarles pronto a la iglesia, ¿no? Ujú. O hacer una invitación pronta al bautismo cuando tal vez aún hay dudas en la mente de la persona, ¿no? Y yo siempre recomiendo que la invitación primero a una persona tiene que ser tal vez a un grupo pequeño, ¿no? Un ambiente diferente a la iglesia, ¿no? Porque muchas personas venir a la iglesia lo sienten tal vez mucho compromiso. Entonces el hecho de que vayan a otro lugar, como un grupo pequeño, un grupo de jóvenes, si son jóvenes, o un grupo pequeño de adultos, entonces va a hacer que tal vez se sienta como que un hogar algo más familiarizado a lo que las personas usualmente van como a reuniones Claro. familiares o amicales, ¿no? Entonces, y ahí va a encontrar pues esa cercanía estoy seguro que en un lapso de tiempo pues ya también va a tomar la decisión de ir a la iglesia y más adelante, mientras más conocimiento tenga, pues ya va a querer bautizarse, ¿no? Pero nunca adelantar las cosas, ¿no? Siempre tener paciencia en ese sentido. Porque si somos coaccionamos a las personas o tratamos de obligarlas a que tomen una decisión, eso puede ser contraproducente incluso para ellas y tal vez ellas se sientan muy presionadas y tal vez ya no vuelvan a ir Claro, o tal vez ya no quieran saber más. sí. Sí, es un peligro incluso Claro, para y ellas. aparte también a veces podemos llegar a ser enérgicos, ¿no? Sí, Tal vez no lo hagamos con malas intenciones, ok, pero terminan siendo cosas negativas sí, porque terminan espantando a las personas, porque dicen, uy, no, o sea, ya me invitó y ya quiere que me bautice. Y no es sí, la idea es de claro, que él también tenga el conocimiento, ¿no? De que testimonio propio, que él vaya viviendo claro, ese cambio, ¿no? Y que nosotros ya con el conocimiento vayamos reforzando eso, con las inquietudes que tal vez también sí, tenga, ¿no? Entonces, ser un guía hacia Dios, ¿no? Ser ese puente, como se dice. sí, Entonces, eso también a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Nos dejamos llevar por la emoción del momento, la euforia, no sé. Entonces caemos en eso y en eso. terminamos pues espantando a las personas. Y entonces son las cosas que también que tenemos que tener en cuenta. Ahora, acá hay unos versículos, unas citas de la Biblia que dicen, ¿no? Por ejemplo, en, en Génesis 2, 16, 17 nos dice lo siguiente, ¿no? Dice que Dios no obligó a Adán y a Eva a mantenerse alejados del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es prácticamente un resumen de lo que dice Génesis 2 del 16 al 17. Son básicamente lo que la Biblia nos dice que van en contra de Dios, ¿no? Porque a veces queremos obligar a las personas a que piensen como nosotros pensamos, a que crean en lo que nosotros creemos. Pero cómo es lo que, retrocediendo un poco, es lo que hicieron Pedro y Juan, ¿no? ¿Cómo se van a quedar callados de lo que están viendo y no compartirlo, ¿no? Y es lo mismo, ¿cómo vas a hablar de un Dios que no estás viendo? Entonces, Claro, si ellos todavía no están conociendo a Dios, nosotros tenemos que tener la paciencia, que nosotros sí lo conocemos, pero ellos recién lo están conociendo. Entonces, no podemos obligar a una persona que crea en Dios si él recién está teniendo. Es como cuando nos estamos conociendo con un amigo, ¿no? claro. De frente no voy a decir, él es mi amigo, no. Al principio Ujú, voy a decir, es el amigo de mi amigo. Después voy a decir, es un conocido. Y de ahí poco a poco, ¿no? Es así. Y, claro, y, y se va profundizando esa relación. Entonces, lo mismo pasa con Dios. O sea, no pretendamos de que una persona que recién hoy día le has hablado de Dios
ya mañana quieras que crea en Él, que Sí. confíe ciegamente en Él. No, es un proceso. Y Dios lo tiene en claro. Por eso también nos dejó estos versículos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, también en Deuteronomios 4, del 29 al 31, dice, no obligó a los israelitas a permanecer en el pacto con Él, ¿no? Mm. En Génesis 7:1 también dice, no obligó a las personas a entrar en el arca para salvarse del diluvio. Él en ningún momento tampoco, por ejemplo, obligó eso, ¿no? Sí. En Mateo 4, del 23 al 25, dice que al contrario, dice, él buscó satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Creo que acá era del maná, me parece, o no tengo mucho el contexto, no recuerdo. En Mateo 23. Ajá, Mateo 4, 23, 25. A ver si lo leemos para recordar, para no estar hablando cosas que no, Okay, a ver. no están, no son. Mateo 23. 23, 20, No, no, Mateo 4, Mateo ¿no? 4, 23, 25. A ver, Mateo 4, 23, 25 dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Claro, ahí está, pues, ¿no? Entonces Jesús, pues, satisfacía las necesidades de aquellas personas y luego dice que les invitaba a seguirlo. Claro. No era al revés, no era sígueme y después satisfazco tus necesidades. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Debemos mostrar a un Dios que no es un Dios que espera que lo sigas y después te va a cumplir. No, al contrario, Él va a obrar en ti para que tú puedas seguirlo y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Claro, porque Dios quiere que nuestra decisión sea voluntaria para tomar el camino que Él nos ofrece, ¿no? Exacto. Justamente eso es lo que pasó en el Génesis con Adán y Eva, lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, Dios satisfacía las necesidades del pueblo y esperaba que el pueblo respondiera de una manera voluntaria. Tal vez es el enemigo el que de otra manera busca que las personas de otra manera se sientan obligadas a separarse de Dios, o coacciona, o los tenta también. Claro. Porque incluso cuando estamos llevando un estudio, siempre me ha pasado, incluso a mi mamá que también es una gran misionera, muchas personas les pasan muchas pruebas justo en ese momento en el que están conociendo a Jesús. Entonces ahí es donde también nosotros debemos de ser pacientes, de no apresurar las cosas y permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en los corazones, ¿no? Y que ellos tomen la decisión de manera voluntaria, ¿no? Sin necesidad que nosotros vayamos a incentivarlos o motivarlos a que lo hagan, ¿no? Porque ellos mismos se van a dar cuenta que la mejor decisión que pueden tomar en su vida es seguir a Cristo y poder entregarle su vida, ¿no? Claro, y también el de que Dios es amor, ¿no? Sí. Y el amor no obliga, por ejemplo, Sí, al claro. contrario, Él dio siempre un amor desinteresado, ¿no? Porque es Dios dando su único hijo para salvarnos. Muy aparte que ya nos había creado también, Sí. pues, ¿no? Porque somos creación de Él. Pero aún así que somos creación de Él, para salvarnos por nuestros errores, por nuestro pecado, mandó a su único hijo para que nosotros podamos ser salvos. Imagínate. Claro. Entonces, si Dios es amor, ¿cuánto más aún nosotros debemos seguir ese ejemplo? Debemos seguir el ejemplo de Jesús que vino acá a la tierra, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, aquellas personas que conocemos, que queremos dar estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Y tal vez no solo el de dar el estudio bíblico, si queremos dar el mensaje de Dios, queremos hacer conocer el Evangelio, nosotros tenemos que ser eso, la actitud, nuestro carácter tiene que reflejar el amor de lo que nosotros muchas veces queremos compartir, no solamente con palabras, sino con acciones, ¿no? Y eso es muy importante.
¿Por qué también no debemos obligar? Es como dices, Denis, ya caemos en el tema de ser arbitrario, ¿no? Sí, ¿Y quién es arbitrario? Es el el enemigo, mío. ¿no? Entonces vamos a ser, como dices, eh, instrumentos ya Claro, de él, ¿no? Y ya no claro, vamos a ser instrumentos de Dios, porque claro. no vamos a estar compartiendo amor. Por lo contrario, vamos a estar compartiendo rechazo, ¿no? Rechazo. Rechazo, pero de una forma negativa, obviamente, y no vamos a poder atraer a más personas, ¿no? Y por ejemplo, en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, ¿no? Claro, ¿Cuán importante es eso? Porque tal vez esa persona a la que queremos hablarle de Dios, un familiar, un amigo, un desconocido, le queremos hablar de Dios, pero no está dispuesto a escuchar, no lo tenemos que terminar odiando, ay, no, ese hombre, mira, ve cómo está perdiendo su vida, ¿no? sí, sí, Empezamos a empezar a cuestionar o a criticar. sí, eso es Más por verdad. lo contrario, debemos orar por él y sentir amor por él, ¿no? Porque no Claro, conoce, por eso tal vez tiene esa reacción, ¿no? O también no sabemos todo lo que está acarreando esa persona. sí. Entonces, cuán importante es de alguna manera el, Ser compasivos también exacto, con esas personas empáticos también. empáticos, ¿no? Con el hecho de que ellos están pasando un mal momento y en lugar de juzgarlos o tal vez de criticar un poco el estilo de vida que llevan, sino tratar de ayudarlos, ¿no? Ujú. De acercarnos a ellos, suplir sus necesidades y de alguna otra manera, pues ya pronto, cuando ellos ya vean que realmente con nuestra vida, que estamos realmente con Dios, como de alguna manera Él nos cuida, nos protege, pues también ellos puedan tener esa oportunidad. Sí, claro, y también que iba a decir algo acá, de que, ahí se me fue, Ok. se me fue. Bueno, sí, porque es importante eso, de poder reflejar el carácter de Cristo con nuestra vida y de ser testimonios vivos, porque las personas se dan cuenta, ¿no? Si uno realmente dice lo que predica. Entonces es Claro, importante eso. ya, disculpa, Denis, quería compartir algo que dice acá en la lección, que dice, ¿no? Bien. Debemos permitir que Dios nos use como canales de su amor. Vivimos Ujú. en un mundo que odia la verdad, pero esa realidad no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Sí. Eso siempre tiene que ser nuestra fuente, ¿no? De una manera reflexiva y amorosa, no con obligación, no con dureza, ¿no? Andrés. Sí, tienes que pensar así, Ujú. así dice la Biblia, ¿por qué no estás haciendo eso? No, sino con amor, dice, Sí, ¿no? Recuerda que nuestro testimonio personal suele ser lo que más peso tiene. Y es lo que sí. estábamos hablando durante el tema, ¿no? Ujú. El testimonio que nosotros damos, ¿no? Sobre todo en sus primeras etapas, ¿no? O sea, cuando una persona está conociendo, cuán Claro. importante es. Y también recordar que, por ejemplo, Dios, Jesús, por ejemplo, cuando buscó a sus discípulos, Ujú. no buscó a personas estudiadas, creo que lo Claro, sí. habías comentado, Ujú. ¿verdad, Denise? Sí, sí. Este, no busco eso. Entonces recordemos eso, porque a veces también nos llenamos un poquito de ego Ujú. o menospreciamos a aquellas personas que tal vez recién están iniciando y decimos, pero ¿por qué no me está entendiendo? Pero tal vez Dios tiene planes muchísimo más influyentes que el que nosotros estamos influenciando, ¿no? Sí. Entonces recordemos eso. Sí, debemos recordar eso, sobre todo los que vayamos a compartir el mensaje, y es que no todas las personas están al mismo ritmo que uno lleva, o que incluso diferentes personas aceptan el evangelio de manera diferente, ¿no? Algunos tal vez toman una decisión eh, inmediata en cuanto a las verdades bíblicas y si las aceptan, Ujú. pero muchos otros tal vez necesitan un poco más de proceso, más de tiempo, ¿no? Entonces debemos reconocer eso en las personas y ayudarlas en el tiempo en el que ellas van aceptando las verdades y las van haciendo personales y así poco a poco ellos van a ir aprendiendo.
Sí, por ejemplo, con lo que estamos hablando está en Primera de Juan, que quería compartir, Primera de Juan 4, del 7 al 11. Algo que vamos a hablar del amor que dice, ¿no? ¿La tienes, Denise? ¿Vale, Juan? Primera de Juan 4, del 7 al 8. Que el 8 es mi versículo favorito, te diré. Primera de Juan 7. 4, del 7 al 11. A ver, 4 del 7 al 11 Ajá. dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos los unos a otros, ¿no? Prácticamente Muy claro. engloba todo lo que ya hemos hablado, Sí. ¿no? De que Dios es amor. Como si Dios es amor, no es lo que nosotros debemos reflejar. Si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos, ¿cómo nos contradecimos? Porque dice que el que conoce a Dios ama, porque Sí. Dios es amor. Entonces, cuán controversial es muchas veces decir, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero no estás amando a tu prójimo o no estás Claro. haciendo lo que dice su palabra. Y, y lo que también nos dice, ¿no? Que mandó su único hijo para que se llevamos al mundo. ¿Y cómo se basa el amor de Dios? Es en que Él nos amó primero. Sí. No porque nosotros le amemos, sino porque Él dijo, yo los amo, no necesito de que ustedes me amen. Sí. A mí me basta que yo les ame y me es suficiente. Y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Exacto. O sea, Él es el que nos buscó a través de Santo Espíritu, a través del Evangelio, y también nos encontró, ¿no? Entonces, y ese mismo amor que de alguna otra manera Dios provee por nosotros, quiere proveer por otras personas. Y nosotros somos el canal para poder llegar a ellas. Y entonces debemos reflejar el amor que Dios ha hecho por nosotros, también en cuanto al amor que tenemos por las personas que aún no conocen el Evangelio. Ahora, mira, ahí mismo en primera de Juan 4, del 20 al 21, dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es Sí. un versículo más que nos invita, ¿no? A que amemos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, independientemente de la creencia que en ese momento tenga. Más bien oremos por él para que Dios le ayude mediante el Espíritu Santo a conocer la verdad, ¿no? Y como ya hemos dicho, y lo has mencionado, Denis, que nosotros seamos ese puente, ¿no? Ese puente en el cual ellos puedan llegar. Sí. Bueno, Denis, el programa ha sido muy interesante, muy interesante, la verdad. Creo que nos podríamos seguir y ahí, pero el tiempo nos es... gana. Sí. Bueno. Ya para finalizar también queremos agradecer a las personas que patrocinan este podcast, que es a la Iglesia Vida Plena, que nos da el espacio para poder realizar este lindo proyecto. También al CES Hogar y Salud, donde podemos encontrar diversos materiales que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida terrenal. También. Y también para preparación para nuestra vida eterna. Sí, ¿no? claro. También queremos agradecer a Refrigeraciones Montero. Y bueno, también agradecer a producción, a las personas que están atrás de las pantallas, ¿no? A Lux Studio, a Billy. Bueno, Iván el día de hoy nos está acompañando, pero desde que le mandamos un saludo. A la distancia. Y bueno, Denis,
Con nosotros será hasta la próxima ya, un capítulo más y estamos terminando este Sí, trimestre que está muy interesante. de verdad está muy interesante este trimestre, ¿no? Y bueno, para finalizar, solamente decirles que sigamos compartiendo el Evangelio, ¿no? Seamos misericordiosos, compasivos con las personas que uno conoce y que esa esperanza que nosotros tenemos de poder vivir para siempre también puedan tenerlo ellos, ¿no? Porque no hay un mejor regalo que puede darle a una persona que conozca. Y nosotros somos ese vehículo para poder presentar a Jesús con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones también. Bueno, nos vamos a despedir ya con una oración. ¿Ya? ¿Parece? Voy a orar. ¿Sí? Amado Padre, Señor, te damos gracias porque has permitido, Señor, que podamos tocar estos temas que son muy importantes, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes, bendigas también a las personas que nos ven, Señor, detrás de las pantallas, a sus familias, Padre. También bendice este proyecto, Señor, que más personas puedan conocer de ti y que podamos y que nos ayudes mediante tu Espíritu Santo a compartir de tu amor, Señor, no con palabras severas, Señor, sino con palabras de amor y con una comunicación reflectiva, Señor. Te pido que nos guíes y nos acompañes. Todo eso te lo pedimos por amor a Jesús. Amén. Amén. Chao. Chicos.